Vamos a empezar con la enseñanza. Y el tema de hoy es: la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, en los encuentros que tenemos cada mes, les quiero hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Na pawia si hinbi na mecha alabe ne pore echi mini raíza na Biblia kitera mira. La Biblia no es un libro como otros libros. Na Biblia ko kebile happy karecho sili kare. Es un libro muy especial. Well, la ve ko kebile ite lecho sili haperika na Biblia. Es un libro sin igual. Ni el abejo es libro. Es el único libro que viene de Dios y que nos dice la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros. Na bilepi ko onoruame na wili ni wichiwali ani onoruame kitena arita mujer chiquitra. Y la Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Na Biblia ko ni el abejo happy wichiwali digena ola wikana waisali ola happy wichiwsiko. Tiene muchas enseñanzas del cristianismo, Ni wikabla wichiwsani. pero muchas personas no creen o no quieren creer que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Wika otei kebile narena li kebile wichiwa happy na nibile namuti. Y esto no es algo nuevo. Este ha sido el caso para muchos años atrás. Na wala kebile kudiwam ko hapkotsabe onsa aniwai. Después de cuando Dios había dicho a Adán y Eva que no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente o el diablo vino a Eva y puso la palabra de Dios en duda. Onurua mi beje aneli echi Adán ali Eva que come nauko a la vez ali chatu. Aniwali bile sinoi hecho na Eva ati na onoruame raíz li kebi chiwali kariwai. Y leemos en la palabra de Dios en Génesis 3:1: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Na sinoi na wali na chona happy ati echi Eva. Ani nira haneli na mutiko kitera ali haneli ba echi muki. Au norua mimi aneke popo arwa nava haneli di kebra haneva uchiwa ni Génesis 3. Lo que el diablo quería decir a Eva era: no crees lo que Dios está diciendo, no crees que Él está diciendo la verdad. Keme uchiwa onurua mini silkani. Y por la historia, y también en esos últimos días en cuales vivimos, los enemigos de Dios han tratado de negar la verdad de la palabra de Dios. Hablada, que lo que sale de la boca de Dios también, la palabra de Dios escrita. No quieren creer la palabra de Dios. Na raíz a la vez, na suena chihapi mi yene pire emi, na sayeta ma echi avetsaniva, wichiwali, nira akoru, onoruami raízali, apedika osiruami. Y la Biblia ha sido atacado una y otra vez por sus enemigos que dicen cosas como: no hay un Dios. Na Biblia ko ave ayap chiweam ko na onoruami, sayerami, jani. O dicen: esta Biblia solo fue escrita de hombres que hacen errores, que están pensando cosas que no son correctas. Na Biblia ko pe osiruami ho osei happy namu nokali happy anidari adi pe na wesari happy avoy kitera na datica. Esas personas quieren decir: la Biblia no es la palabra de Dios, no es verdad. Na Biblia ko kieble onoruami ra itali karwa jani eva esna osei na ke chiuli. Y por eso la fe cristiana no es verdad. Alijita vela
Shaniva, Kebra, Wichiwa, Mikarwa, Hapma, Wichiwam, Yenba. Así hablan los enemigos de Dios, pero esto no es correcto. La Biblia es la palabra de Dios. Apanero, Nako, que la con, Haniva, Hachonoruame, Raichanes. Vamos a leer unos versículos que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Na Walu Pablo Osili, Timoteo Osili, Nena de Timoteo, Oka, Timoteo Vikian, Ariaminan, Makoy Kichau. Ahí dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales tú convenciste, sabiendo que de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hablani Vaneja Pericana, Ana Pinera Guavani, Nasuava, Namusvani, Papricame Machili, Na Taaka Fonsa, Avellana Nivani, Osiruamico. A ver, tu mujer, na huesali, la huesali ya, alia nivani, apricana, ma, lana, inesi echi, machiwamba, echi Jesucristo va, echuaba, suruambala, echi kitera kubani, onuruami kitera, hitita mujer, la vineta mniva, ayena tu aniva, hapna, ta mujer, kuwitwani, hapkowana, wacha echi namut, saken natuam ta mujer. Alguien de tohen es rijoy, onurua miko, habla, la becarua, hitita mujer, la tiempo, no mute no coyajimie. En el versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hablani es na versículo macoyusani, hipico y nepona bachavale, la bejuna. Y hay dos preguntas en cuanto a esto. La primera pregunta es ¿qué exactamente es la escritura? Habla nepona, tuani hecho siruame onuruame kitera, oka narma. Hapidi, ani shuaba o siruame ko o siruame kitera, turicani, narma, nabileku. Y la segunda pregunta es ¿qué exactamente significa ser inspirada? ¿Qué significa esa palabra, inspirada? Alina ayana nivani, miruye, mi narima, ni ala piriku, ni otum ni irma, eche na hatika. Pues la escritura es una otra palabra para la Biblia, los 66 libros que están aquí en la Biblia. Aviles kubani, usansa makomna usani, libro la kubana Biblia, kunchuam. Pero ¿qué significa cuando decimos la escritura o la Biblia es inspirada por Dios? Eso quiere decir que la Biblia es respirada por Dios. No era que Dios ha respirado a otros hombres que han escrito la Biblia, sino este texto mismo de la Biblia sale de la boca de Dios, es respirado por Dios. Entonces Dios exhalaba palabras, las palabras de la escritura fueron exhaladas directamente de Dios. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo podemos entender eso? Algunos piensan que Dios ha dicho a los hombres cada palabra que deben escribir, como un dictado. Y algunas partes de la Biblia realmente eran escritos así. Dios ha dicho las mismas palabras a los hombres.
Horen ko habla ni bani africani o sei ni da na briba africa o nuruam natre. Muchas veces, más de cientos de veces en la Biblia leemos, así dice Jehová, o algo parecido. Ni o sabe betrion sa ni africani blesien kerma bani ha ni hesrika ho eche o nuruam. Por ejemplo, el profeta Jeremías, allí leemos en su libro, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Habla ni bani es profeta Jeremías anga ni bani ha kana onoruam Israel temba au salva eche oseli ha pusuwa ba raitari. También así lo fue con el apóstol Juan, donde leemos Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Ni hecha apóstol Juan bani habla aus merwaitva ángel anero kuchenkelava liani echona Éfeso ba keble na kichao se poliker de na chica tapile de bani na buen anuka llena ni bani na bakila bani le na kichao candelabros maniani bani pestica oro la cubani yani apocalíptico o cual libile. Entonces algunas personas, Dios ha dicho, escribe esas palabras en un libro, pero la mayor parte de la Biblia no fue escrito de esta manera. En Hebreos 1:1 leemos, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hablando bani Hebreos bile en la bani na bani Biblia dia ni bani puika o sea ni le hecho bani. En la Biblia vemos a varios escritores humanos, todos con diferentes caracteres y personalidades. Hablan na soba ni le hecho bani hecho bani es una Biblia que trae. Son unos 40 personas más o menos que han escrito algo en la Biblia, y eran diferentes personas con su propia historia, su propia personalidad, sus propias palabras y su propio estilo de escribir. Na yo sa makoi o sam nilbani na Biblia aplicar abónico ni aboni nira na pikaula libre bani aplicar na hecho na churikara icha churikapirel churika natli. Y en la Biblia vemos también los sentimientos reales de esas personas. Hablando de hueso na Biblia van na chuyira nere na osei. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de su corazón, entonces no era solamente las palabras de Dios que está comunicando, él está hablando también algo de sí mismo. Apalies Pablo barra ichiliba binobra ana entonces, aquí, ¿cómo puede ser inspirado por Dios si Dios no ha dictado esas palabras? Es algo como un misterio, ¿cómo eso pasó realmente? Pero encontramos la respuesta en el 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y ahí leemos, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Avelani bani que bretas na aboni ni wani na sulibani o soyama abwani bani aplica ese ta mujer que trabani na honare ta mujer na halai nekas nari hecho no ruami
Africana, Kitina, como mujer, yema. Dios ha guiado los escritores de la Biblia en su forma de escribir, en sus pensamientos. Onorua mi verko a ruyelvani hapo osme na Biblia kobani. Y para poner las palabras de Dios en la Biblia. Apihite na uchama bani onorua mi kitra. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hablani wa na Juan makoka lina makousani osa makousani hablaru yema rubani africana mina ndao maesna riwalabani hapkitina la jarma na suaba na mot. Y dice también en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ni Juan makousani alimna makovikia hablan na wamarwani va ese wikalwani hitina hapli tumuke na ruyesma nishu abana la wichima ese kana tohera isa alibe ya ana ni bani hapna la nama hitina hitihikchimeba. Entonces, si tenemos la Biblia aquí, ¿qué exactamente de la Biblia es inspirado por Dios? Pide la jubani na Biblia kitraba tambuena hata. Todo es inspirado por Dios. Hay algunas personas dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y quizás suena bien eso, pero no es una buena descripción para la palabra de Dios. Porque si digo contiene, entonces estoy diciendo que algo es palabra de Dios y algo no es palabra de Dios. Por ejemplo, imagínense que yo vengo y les ofrezco una de dos piedras que pueden tener ustedes. Tú puedes tener una de dos piedras y yo digo, esta piedra es oro. Y esta piedra contiene oro. ¿Cuál vas a escoger tú? Oro na chut kamhu libides koni oro bihu chublam yin na lisap me amheba ni ala oro pues cope na chut kami oro. Tú no vas a querer escoger la piedra que contiene oro porque no sabes cuánto de oro contiene. Pero si escoges la piedra que es oro, tú sabes, es todo oro esta piedra. Mojeku kebro machme avani asna chulo oro la echritevani o de echvidea con la oro bicapani de chublam llena de merwavani. Y así es con la palabra de Dios. No debemos escoger o decir la palabra contiene, la Biblia contiene la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué versión puede guardar ni hapkana echna Biblia na o no ruamo salire que o salire más que está significado que no que versión va ona línea ni va hapna Biblia ko o no ruamo salir. ¿Cómo puedes confiar en la Biblia, en la palabra de Dios, si solo contiene la palabra de Dios, si no todo es de Dios? Americana la uchima va ni africana es na ni es salambani o cualquier salambani aligo nática nada. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, es que cada palabra es inspirada por Dios, cada palabra. Chuguabara esto na Biblia va ni o no ruam ko kitra na hati kanaki.
no solamente el pensamiento general que viene de Dios, pero también las mismas palabras son de Dios. Haprika es natika bien o petu wen natami de bani suwa ni da konalike ni es aunoruam ni ul nara isel. ¿Y cómo puedes saber que realmente la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Yo America más me va hecha li haprika es anina hatka kau salva noruam. La razón más grande es que Dios nos dice esto mismo y su palabra es verdad. Nya labe ni va ni asamna onoruam na tofanya laru lleva ni hap ni wichi ul kalwa. Y si la Biblia, la palabra de Dios nos dice que es verdad, que es inspirada por Dios, entonces debemos creerlo. Habla haprika na Biblia ni va ni hap ni es akubane kiti velat ni la wichi baba. Pero también hay otras razones para creer porque la Biblia es la palabra de Dios, porque es verdad. A ver, ni la wichi la Biblia ga hapra na ni onoruam ni wal kampa kiti eso na o sika usaran ba. En la Biblia encontramos a muchos profecías que fueron cumplidos en el tiempo de Jesucristo. A ver, la tienda ali buwa ba na hapna hapani bani profecía ni ra ni bani na libro bani. Hapne la sebra de baba. Por ejemplo, el Salmo 22 nos habla acerca de la crucifixión de Jesucristo. Hecho na salmo makoyo que habla to fue kitra y hap na Jesucristo na crucificado ba. Pero fue escrito unos 1000 años antes de Jesucristo, antes de que había un imperio romano, antes de que las personas conocían lo que es la crucifixión. Onali vecto na o suruam hubanene la pidemir pachahon saba sabe kon sanina davani la aplicar na el de ese romano que na en la Italia hecho na hon sali con aplicar machiri va hecho curso ni usar ese Cristo. Y así hay muchos más ejemplos de profecías que fueron cumplidas exactamente. Hablan de la Sebrbani, la profecía Bani, la Biblia. Y también hay una unidad en los 66 libros con 40 escritores por mucho tiempo que han escrito eso. Todos hablan y dicen la misma cosa. Usan sama komna usan ra aniru va eso tulivane aplicana le nayosa makoi o saliva es o traine nayosa makoi. Toda la Biblia habla de una forma u otra acerca de Jesucristo y la redención que hay en Jesucristo. Igual la Biblia isbane aplicana nubane es italiva Jesucristo titra. Y también la Biblia habla verdad sobre las experiencias de la vida. Cuando yo leo unas cosas, yo veo, sí, así se pasa realmente en mi vida. Hablando de Wichiwale, Isbani, na Africana, Pile, Namoti, quizá Kerbani, Naven, Gentramani, Bani, Por ejemplo, dice en Proverbios 11:17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Ni van de Proverbios, na dilema, Macovile, Ale, Macoi, Kichao, Naricoico, Wea la Vericoi, Avani Vani Hapna, ni la Cunajita Vani, Rihoi, Satico, o Sakeni, Yenamco, Vinove, Ana, Kutsaken, Bakivani, que tascua la Vena Hitarani. Eso vemos que es real en la vida. Eso pasa. Las personas que son misericordiosos, que dan amor a otros, ellos son los felices. Los que son malos son los que son tristes. Habla huecanila harma hap huelana huela ricoi cubani huecanila yen malabani de yen toani bana y hapna que vle la vericoi cubani es coblana pe disuat nati yenma. O en Isaías 26:3 dice, tú, Dios, guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hablan ni van hecho na Isaías ko osama ko yusana ri kya hablan ni van hapto na mana kanila mina marwa ni to na ni kan ni van it's na pino nata ri van nem kidi ay nar male van africana ni onu ruamna nat kabiyan inaran bahiti. Y eso es como algo también que yo he conocido como hijo de Dios, que si confío en Dios puede pasar las malas cosas más malas en la vida y yo puedo tener completa paz en esta situación. Chokun gai sai lleva ni geo mona ni yen mire man token man nat yen ba na honali onuru am yo ina sako et ben nali we yo akuna na kime ba hitin po winma. La Biblia también es diferente, es un libro diferente porque tiene un mensaje único de la salvación. Hablan na bilecha ko bani na libro na Biblia bani hiti ko na pe bilep ka bani haptamiko yen mana. Las otras religiones en el mundo dicen, para tener salvación, tú debes hacer esto y esto y eso, debes hacer estas buenas obras para ser salvo. Horean ko ba pe religion na nervane horean tu iglesia ker bani han nerva hapna mujer ko na no chamare o mujer ko no mini que mara o no fue mujer ko na muy si mare hitim onuruam yo inama. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice, tú no puedes hacer nada. Dios ha hecho todo para ti, para tu salvación. Mujer ko pe quiebre na muy si mabane onuruam ko mabra kami kaleva. Solo debes confiar en Jesucristo. Pero onuruam me viene a natika naba Jesucristo mayom na hatma. Y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Apricam igualan bato na cruz ba. Entonces no hay ningún otro libro con el mensaje de la salvación de la Biblia. Quien brero me va a ver ese libro baja por na mini kuirma bani. Y también una última cosa, también vemos las vidas cambiadas de personas. Ese libro puede cambiar las vidas de cualquier persona. Na Biblia habrá minu kuriu mabani, mam que el mujer ni maba, eso na muy chiu se narra na Biblia. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo kobani na yo minama ko kwa hali na onoru me ra italo ko ni alabe ali ni haprikan bile pia ni okonas na o ram ali ko to na ni ala to na chutar wabani to na ta mujer wikala le to mujer chuwa na ni hapna nam rumia shme bani eso na ni na se bakia bani dito no mujer chilat si bakia bani na raisal ayer la tani bani so na hapna to mujer yen to ana na tara bani na raisal eso no ruam kitra aplicar na ta mujer na kwa ni na sulachi. Entonces sí, la Biblia realmente es la palabra inspirada por Dios, el Dios todopoderoso que hizo a ti y a mí. Entonces nosotros debemos leer esa palabra y debemos escuchar la palabra y también obedecer la palabra de Dios. La Biblia kawani ni a la vez kawani apricana onurua mi kitra raisa mi kampani ave ni wa dual kawani ni wa du kitra ni walan pa afrika mujer ni ta mujer si subaba debe mujer ko pe blam inema le to silibani o amna mi de mabani ali anigeu kainama so a. Y en leer o escuchar la palabra de Dios, la Biblia, tú tienes el gran privilegio de conocer al Dios todopoderoso que te hizo y que te ama. Nive
la kubani ami nesa hecho Biblia bani ni mem ni kanile namba bani africana avenero africa eche onoruami wa luali campa. Dios quiere que tú le conozcas. Onoruami naki hapi mujer machimea. Dios quiere lo mejor para ti. Onoruami ko ni la benaki africa mujer inama. Él quiere que seas salvo de tus pecados y que tengas una vida eterna en Jesucristo. Onoruami ko naki bani hapi na nia na inama bani hitim kebletsakene nama bani hitim kunia owinma. La pregunta para ti es, ¿vas a tomar el tiempo para escuchar o leer más de la palabra de Dios? Hipikon meluya mabani narma achimna leer mabani na Biblia o ampe pe kidisa manemi de Biblia absoli. Vas a obedecer a la palabra de Dios. Amnije mabana onuruami ital. La Biblia tiene un mensaje maravilloso de la salvación. Habla la na huesa le la na Biblia bani. Es con eso que quiere concluir. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Habla ni la kudiwam raichi bani ni la bema. Jesucristo es el Dios todopoderoso que te hizo. Ese Jesucristo cobra ni guardó ni la befu hapna mini wale bani hitiko wima. Él te ama y quiere vivir, tener comunión contigo. Ech cobra mi lana kibani mi bla yo bite en dilarbani apricam yo mujer yo en bite ma ech yuka. Pero cada uno de nosotros hemos dado la espalda a Dios y hemos ido en nuestros propios caminos de pecado sin Dios. Ta mujer cobra quebra na hata bani ta mujer ko pejoreta na muta na lina hata bani africana bahiriam kerba. Y porque Dios es santo, Él tiene que castigar el pecado. Onoruam ko ni la becampa ech ko na habla parola ma ech tinamut na tokena saurata. Y porque Dios es amor también. Él ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para tomar nuestros pecados y nuestro castigo sobre sí mismo, sufriendo la muerte en la cruz. Hecho Jesucristo con niebla, la nakiel bani, dijiste es ko chomich ayena bani hapna Jesucristo na curso chariva. Y las buenas nuevas del Evangelio son que todos que ponen su confianza en Jesucristo, que creen en Él y se alejen de sus pecados, ellos tendrán perdón de todos sus pecados y tendrán una vida nueva en Jesucristo. A ver, ayento a la jubani es Jesucristo nahat jubani es con aquí van a su guava tamufe guachina kuhan daca es velan nahat tamufe. Entonces, con eso vamos a terminar. Quiero terminar con una oración. Nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra que todavía hoy habla a nuestros corazones. Gracias que podamos conocerte mejor y saber cuánto tú nos amas y qué hiciste por nosotros. Ayúdanos, Dios, a leer tu palabra, escuchar tu palabra y vivir con ella, obedecer tu palabra, porque este es el mejor camino para todos. Te pido para los que todavía no son tus hijos, que no son salvos, que pueden entender y creer lo que Jesucristo hizo por ellos y que pueden ser salvos de sus pecados y tener una vida nueva en Él. Dios, ayúdanos y bendíganos cuando salimos de aquí. En el nombre de Jesús. Amén.